han crecido los puentes entre la elaboración del conocimiento, en este caso el discurso filosófico, y los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación no son un mal en sí mismo. Hay diferentes usos posibles de los medios de comunicación. Y también, por ejemplo, como tú dices, el computador, posibilidad de consultar muchos archivos sobre el web, etcétera, es una fuente magnífica para pensar. Y yo, por ejemplo, en mi memoria hay una estudiante que estaba a venir con muchas dificultades porque estaba de Brasil a consultar los libros antiguos del Renacimiento para hacer su tesis de doctorado y su investigación, y desde la disponibilidad de estos textos sobre Gallica, que es la fuente gratuita de la Biblioteca Nacional Francesa sobre los manuscritos o escritos antiguos de este tipo, ella puede trabajar en Natal tranquilamente, y el mundo entero puede consultar el material. Naturalmente que si al contrario hay que adaptarse a modos de comunicaciones breves, alusivos, pero también este modo de comunicación puede avanzar, producir nuevas posibilidades de creación o de subjetivación. Por más es la subjetivación, como cada vez podemos favorizar una situación a donde cada uno va a subjetivarse como pensador, como filósofo, de este punto de vista, el filósofo francés Jacques Rancière fue a desarrollar el tema del maestro ignorante, que viene de un libro del siglo XIX de un hombre que se llamaba Jacotot, y Joseph Jacotot estaba a pretender enseñar cosas que su mismo no conocía a otros. Y es la idea que el maestro puede ser ignorante porque su función no es establecer una relación de desigualdad entre sí mismo con la idea que puede saber y los otros ignorantes, que este tipo de relación de desigualdad va naturalmente doblarse por el hecho que los estudiantes, los ignorantes, pueden reconocerse como ignorantes, y a causa de este reconocimiento puede confortar el maestro en su posición de estar más en una altitud, en una jerarquía más alto que los otros. Pero justamente la cuestión o el paradigma del maestro ignorante puede permitir de concebir de manera otra la cuestión de la emancipación intelectual, es decir, por cada uno construirse su pensamiento y su investigación personal. Estoy recordando dos fuentes respecto de la percepción de la ignorancia. Atahualpa Yupanqui, nuestra ignorancia es como el Aconcagua, y Saulo de Tarso, el que piensa que sabe algo no lo sabe, el apóstol Pablo bíblico, ¿no? Es muy interesante y quedará para una segunda oportunidad este tema de la relación maestro-alumno, porque quisiera ingresar a la frase de Derrida: los archivos miran más hacia adelante que hacia atrás, un archivo siempre político, y quisiera sus reflexiones, porque en la Argentina
el panorama del estado de los archivos da un diagnóstico muy penoso respecto de la situación concreta de los archivos físicamente y la imposibilidad de acceso a ciertas fuentes impresas, y en este caso estamos hablando de los archivos audiovisuales del canal público en La Pampa. Quisiera la reflexión sobre la frase de Derrida, que ha sido una constante en nuestros programas Archivos y Pantallas. No queremos ser nostálgicos. Como tú sabes, a propósito de Derrida, hay la doble idea de la palabra archivo del origen y del texto que va a dar una prueba. Entonces, el archivo no es un texto que puede dar su verdad como sentido originario. Hay cada vez que construir y reconstruir desde el archivo, y desde este punto de vista, naturalmente que el acceso a los archivos es una cosa muy importante. Un archivo puede desaparecer, un archivo no existe si no hay posibilidad de consultarla. Entonces es el tema también más amplio de la memoria. Nietzsche dice hay que olvidar para vivir, pero también Hannah Arendt dice que hay que usar de la memoria si esperamos construir una democracia. Desde este punto de vista, el acceso al archivo puede permitir de construir un porvenir y también de dar la posibilidad a cada uno de leer, de trabajar, de interpretar, de construir el porvenir desde los archivos. En el caso de los archivos audiovisuales tenemos una hipótesis de que determinadas imágenes que ponen en el tapete el tema de los ríos en La Pampa, ¿no? 60 años reclamando. Entonces, a través de las imágenes podemos hacer una secuencia de las contradicciones, del doble discurso, de las dificultades para haber avanzado en 60 años de reclamos. Y sin embargo, no está esa posibilidad aún de acceder a esas imágenes para generar nuevos sentidos. Sí, de todas maneras, la apertura de los archivos cada vez es una buena cosa. Hay que luchar hasta la posibilidad, si existen archivos, de dar a todos la posibilidad de usar, de leer, de interpretar los archivos. Es un derecho. El derecho al archivo es un derecho. Usted planteó la diferencia entre la justicia y el acto, la administración de justicia. En términos de archivos audiovisuales, recordamos que algunas imágenes de ciertos gestos cambiaron el sentido, por ejemplo, de un juicio o una sentencia. Volvemos a los múltiples públicos, ¿no? La potencia de la imagen tiene un divorcio con los textos, con lo textual, o usted pone de relieve el poder documental de una imagen como un documento escrito? ¿Gutenberg o el Homo Videns? No, yo no tengo teoría sobre la diferencia entre texto escrito y imágenes. Yo pienso que hay imágenes que pueden acompañarse de diferentes tipos de discursos o de escritos, que justamente hay que trabajar cada vez sobre las tensiones entre los dos. La imagen, de mi punto de vista, es una posibilidad al infinito de reflexionar sobre el pasado. En esa búsqueda de justicia y recuperación de memoria,
¿Cómo podemos entender la deconstrucción que plantea Derrida? ¿Cómo podemos acceder a ese espíritu para fortalecer los movimientos en términos de derechos humanos y de acceso a la información? Si la deconstrucción es la posibilidad de restituir o de dar a los textos, a las imágenes, posibilidades de interpretaciones al infinito, es decir que si ya también podemos hablar de un derecho a los archivos, hay que facilitar de todas las maneras el acceso a los archivos. Ayer, para finalizar, hizo mención a la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada, o la enseñanza a nivel público y privado. ¿Le asigna alguna responsabilidad particular a la televisión pública? Sí, yo creo que hay que preservar, de mi punto de vista, la noción de servicio público y de separación, singularmente por las cuestiones educativas y universitarias, entre el público y el privado, entre el servicio público y el espacio de mercado, intereses privados. Yo digo en la Universidad de La Pampa, cuando fuimos a vernos, que la diferencia entre universidad pública y universidad privada es el hecho que los pobres no son nombrados como tales. Es decir, que los gentes van a constituirse solamente como sujeto de la universidad, como estudiantes, como profesores, en su lazo al saber, en su lazo al pensamiento y a la libertad de pensar. De este punto de vista, la universidad puede ser su misma cuando va a estar en exceso sobre su misma. Es también la idea de subjetivación, es decir, que no hay, por ejemplo, si hablamos de ciudadanía, podemos considerar que el ciudadanía es un derecho reconocido por las instituciones, por la Constitución. Al contrario, podemos pensar como, por ejemplo, Hannah Arendt, pero también de otra manera por Jacques Rancière o por Miguel Abençour, que hay que construirse perpetuamente, reconstruirse, resubjetivarse como ciudadanía. Por el acto político o con la palabra en un espacio público. También sobre la televisión, los medios, hay que pensar que un espacio compartido sin finalidad de mercado de lucro es muy importante, y hay que luchar perpetuamente para permitir que los medios pueden entrar en la lógica de un espacio democrático que debe cada vez reabrirse gracias a el acto o la palabra de cada uno en la pluralidad, en la posibilidad de la libre expresión del disensus, que es la democracia. Doctor, muchas gracias. Esperemos que en su próxima visita la televisión pública pueda difundir sus reflexiones respecto de Derrida. Muchas gracias por vuestra invitación y de poder compartir este momento con vosotros de La Pampa. Muchas gracias.